Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el tema número 4 denominado resolución de triángulos o licuángulos. Mi nombre es Humberto Velasco, docente de matemática. Resolución de triángulos o licuángulos. ¿Qué es una resolución de triángulos o licuángulos? Un triángulo o licuángulo es aquel triángulo que tiene la medida de un ángulo interior mayor que 90 grados y los otros dos son menores que 90 grados, es decir, ángulos agudos. Solución de triángulos oblicuángulos. Para resolver un triángulo oblicuángulo es necesario conocer el principio de la suma de ángulos interiores. Este principio ya lo vimos en la resolución de triángulos rectángulos. Cuando sumábamos los tres nos daban como resultado 180 grados. La ley de los senos y la ley de los cosenos. Con estas tres herramientas podemos resolver cualquier tipo de problemas de triángulos oblicuángulos. También hay otra ley, la ley de las tangentes, casi no suele utilizarse, más son estas dos leyes, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Empecemos de una vez con la ley de los senos. La ley de los senos. Este teorema expresa que en todo triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Tenemos nuestra gráfica, un triángulo oblicuángulo con vértices ABC y a cada vértice le corresponde un lado de la misma letra pero con letras minúsculas. Ahí tenemos, dice que el lado A es proporcional al seno del ángulo A. El lado A es proporcional al seno del ángulo A. El lado B es proporcional al seno del ángulo B. Lo vemos acá. El lado C es proporcional al seno del ángulo C. Entonces lo arman. A con su ángulo, B con su ángulo, C con su ángulo. Estas tres proporciones se utilizan cuando yo necesite calcular el lado A, el lado B o el lado C. Ya, estas tres proporciones. La fórmula de abajo son las mismas, simplemente están invertidos los datos. El seno de A se fue arriba y el lado A se fue abajo. Pasa lo mismo con estos dos. Pero ¿para qué se utiliza estos dos? Cuando yo necesite calcular el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C. Estos tres son para calcular lados y estos de acá son para calcular ángulos. Ahora, ¿en qué momento yo puedo aplicar la ley de los senos? Cuando yo conozco dos ángulos y cualquier lado. Este ángulo puedo conocer, este ángulo también y un lado. En ese caso aplico la ley de los senos. O en todo caso, cuando yo conozco dos lados, este lado con este lado y un ángulo. Por eso, cuando aplico, cuando yo conozco dos ángulos y cualquier lado. O cuando yo conozco dos lados y un ángulo. Solo en esos momentos se puede aplicar la ley de los senos. Usted tiene que verle. Si cumple este requisito, aquí se puede aplicar la ley de los senos. Empecemos con el primer ejemplo. Dice en el siguiente triángulo hallar los lados y ángulos desconocidos. Tenemos nuestro problema. Ahí está. De acá clasificamos como lo hicimos en el anterior tema. Datos conocidos y datos desconocidos. Datos conocidos tengo el lado A 40, el lado B 52 y el ángulo A 42. Datos desconocidos, el lado C, el ángulo B y el ángulo C. Ahora sí, ¿por dónde empiezo? Aplico el principio de la suma de ángulos interiores. A ver, ¿puedo aplicar o no puedo aplicar? ¿No? Para aplicar principio de suma de ángulos interiores tengo que conocer dos ángulos y uno desconocido. En este caso hay dos desconocidos y un conocido, por lo tanto no puedo aplicar la ley, el principio de la suma de ángulos interiores. Entonces, ¿por dónde empiezo en este caso? Entonces empezaré calculando lados. ¿Por dónde empiezo? En este caso yo empezaré el cálculo del ángulo B. Empezaré por esto, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué voy a aplicar? La ley de los senos.
¿Cuál aplico? ¿Las primeras tres proporciones o las segundas proporciones? En este caso sería las segundas tres proporciones, esta de acá, ¿no es cierto? Entonces ahora, aquí voy a calcular el lado B. ¿Por qué? Porque también conozco su lado. Entonces ya, esta de acá. ¿Con cuál trabajo? ¿Con la primera proporción o con la segunda proporción? A ver, con la primera proporción. ¿Conozco el lado A? ¿El ángulo A? Sí. ¿El lado A? Sí. Ah, se puede. Con el C, con la tercera proporción. El ángulo C no conozco. El lado C tampoco. Por lo tanto, esto no me sirve. Estos dos sí me sirven. Lo seleccionamos así. ¿Cómo quedaría entonces? Ahí está. Ahora reemplazamos valores. ¿Cuánto mide A? A mide 42. ¿Cuánto mide el lado A? 40. ¿Cuánto mide el ángulo B? Desconocido. ¿Cuánto mide el lado B? 52. Como 52 está perjudicando, ahora al otro lado se va a ir a multiplicar porque está dividiendo. Entonces, ¿cómo quedaría? Lo mandamos a multiplicar y seno se queda solito con su ángulo. Pero lo sigue perjudicando seno. ¿Qué hacemos? En ecuaciones trigonométricas aprendimos que cuando el seno, el coseno o el tangente se va al otro miembro, aumentamos la palabra arco, seno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Arcoseno de todo este término. Y de ese modo, como ustedes pueden ver, el ángulo B se quedó solito. Ahora con la calculadora. ¿Cómo trabajamos con la calculadora? Generalmente cuando trabajamos con calculadora, siempre se trabaja con paréntesis. Entonces, ¿cómo hacemos? Presionemos con la calculadora la tecla Shift. Shift, luego la tecla seno. Luego abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis, ¿ya? Como ustedes lo ven. Abrimos paréntesis y otra vez abrimos paréntesis. Y escribimos seno de 42 grados dividido entre 40. Cerramos paréntesis por 52 y cerramos paréntesis. Ahora presionamos la tecla igual. ¿Qué nos sale como resultado? Nos va a salir un dato, ¿no es cierto? A ese resultado, como se trata de ángulos, debe estar expresado en grados sexagesimales. Entonces presionamos la tecla de grados. ¿Qué nos sale como resultado? 60 grados, 26 minutos, 36.64 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad reflexiva. Damos la vuelta porque generalmente la incógnita siempre debe quedar en el lado izquierdo. Y ya tenemos nuestro ángulo B. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? El lado C y el ángulo C. Bien. Miren, yo ya conozco esto de acá. ¿No es cierto? Ya conozco el ángulo B. Ya conozco cuánto mide. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Aplicar el principio de la suma de ángulos interiores, ¿no? Entonces escribimos cálculo del ángulo B. Mejor dicho, cálculo del ángulo C. Entonces decimos que al ángulo A, el ángulo B, el ángulo C es igual a 180 grados. De acá despejamos C. Estos dos se van a ir al otro lado a restar. Bien, se fueron a restar. Ahora reemplazamos valores. A 180 se mantuvo. A es 42 grados. B, ¿cuánto es? De acá se vino acá. ¿No es cierto? 60 grados, 26.36.64 segundos. Todo esto insertamos en la calculadora. ¿No es cierto? ¿Qué nos sale como resultado? 77 grados, 33 minutos, 23.36 segundos. Ya está el ángulo
C. ¿Qué me falta? El lado C. Entonces decimos ahora cálculo del lado C. Como se trata de hallar lado, entonces aplicaremos las tres primeras proporciones. ¿Cuál de esas? Esta de acá. Bien, entonces trabajamos esta proporción. ¿Con cuál? Generalmente se aplica con los que ya están en el problema. En este caso, A y seno de A se conocen. Miren, A y su ángulo se conocen. Entonces va a ser esto con esto de acá vamos a trabajar. A esta ya no la voy a tomar en cuenta. Ya, lo elimino. Entonces, al eliminarlo, ¿cómo quedaría? Ahí está. Ahora sí, reemplazamos valores que nos tiene como resultado. A mide 40, el ángulo A ¿cuánto mide? 42. El lado C no se sabe. El ángulo C ¿cuánto es? Aquí está, se fue acá, ¿no es cierto? Ahí está su valor. ¿Listo? Pero nuestro objetivo es despejar el lado C. Como está multiplicando este término, al otro miembro se va a ir a multiplicar. ¿Cómo quedaría? Ahí está, miren. Ya está. Listo. Ahora ya se quedó solito el lado C. Trabajemos con la calculadora ahora. Entonces, ¿cómo hacemos en la calculadora? Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis con la calculadora y anotamos 40 dividido entre seno de 42. Cerramos paréntesis por seno de 77 grados, 33 minutos y 23.36 segundos. Presionamos la tecla de igual y que nos sale como resultado. Ahí está. 58.37 unidades. ¿No? Generalmente en trigonometría, cuando se trabaja con lados, lo recomendable es trabajar con dos decimales, redondeando al segundo decimal. ¿Sí? Bueno, ahora aplicamos la ley reflexiva porque la incógnita debe quedar en el lado izquierdo. Listo, ya tenemos el lado C. Miren, hemos aplicado, dice, ¿cuándo se aplica la ley de los senos? Cuando se conoce dos ángulos y un lado. O en todo caso, cuando se conoce dos lados y un ángulo. Perfecto. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. En el siguiente triángulo, hallar los lados y ángulos desconocidos. Ahí está nuestro problema, ¿no? Ahí tenemos nuestro problema. Entonces, ahora, yo me organizo por datos desconocidos y datos conocidos. Bien, tenemos como datos conocidos el lado C, el ángulo A, el ángulo C. Datos desconocidos, el lado A, el lado B y el ángulo C. Bien, ahora la pregunta es ¿por dónde yo empiezo a resolver este problema? ¿Aplico ley de senos, esas proporciones? O en todo caso aplico el principio de suma de ángulos interiores. A simple vista podemos ver que está más fácil aplicar el principio de la suma de ángulos interiores. Entonces, de una vez empecemos calculando el ángulo B. Decimos cálculo del ángulo B. Anotamos el principio. De acá despejamos el ángulo B, porque yo estoy buscando B. Entonces, ahí C se va a ir al otro miembro con signo negativo. Ahí ya lo tenemos. Siguiente paso, reemplazamos valores. 180, A mide 48. C mide 60. Entonces insertamos este dato en la calculadora. ¿Cuánto nos sale como resultado? 72 grados. Perfecto. Entonces ahora nos marcamos acá. Decimos ahora el ángulo B ya está resuelto. Seguidamente, ¿qué hacemos ahora? Ahora, como yo ya conozco el ángulo B, ya conozco. Ahora, ¿por cuál empiezo a trabajar? ¿Qué les parece si empezamos a calcular el lado A? ¿Les parece? A ver, empezaremos. Cálculo del lado A. Como se trata de lados, aplicaré las primeras tres proporciones. Esta de acá. Tengo que trabajar esta proporción. ¿Con cuál? Generalmente se trabaja con datos que ya están en el problema.
Entonces sería con esto de acá, porque C se conoce y su ángulo opuesto también se conoce. De esto también podemos trabajar con esto porque ya conocemos. Todavía no se puede aplicar. Entonces, lo desechamos esto de acá. Lo desechamos. Chao, chao, lo decimos, ¿no? Entonces, aplicamos la primera y la tercera proporción. ¿Y qué nos daría como resultado? Ahí lo tenemos. Ahora reemplazamos valores. El lado A no sabemos cuánto mide. El ángulo A, ¿cuánto es? 48. El lado C mide 15. El ángulo C, ¿cuánto es? 60 grados. De acá despejamos seno de 48. Como está dividiendo, se va a ir al otro lado a multiplicar. Como quedaría de esa forma. Ahora sí, A ya está despejado. ¿Qué hacemos ahora? Trabajamos con la calculadora. Generalmente es bueno trabajar todo en la calculadora. ¿Cómo trabajamos en la calculadora? Abrimos paréntesis y anotamos 15 dividido entre 60 grados. Cerramos paréntesis por seno de 48 grados. Ahora presionamos igual. ¿Cuánto nos sale nuestro resultado? 12.87. Siempre con dos decimales cuando se trata de lados. Listo, ya tengo el lado A. ¿Qué me falta? El lado B. Vamos con el cálculo del lado B. Otra vez vamos a tener que aplicar estas de acá porque seguimos trabajando con lados. Entonces de acá decimos esta proporción. ¿Con cuál trabajo? Generalmente con los que están con el problema. Con esto. ¿Listo? ¿No es cierto? Mejor dicho, el lado B, porque esto ya hemos calculado. El lado B con esta de acá. Entonces a esto lo vamos a desechar porque necesitamos conocer el lado B. Eso necesitamos calcular. ¿Cómo quedaría ahora? Ahí está. Listo. Reemplazamos valores a cada incógnita. B, no sabemos cuánto mide. El ángulo B, ¿cuánto es? El ángulo B, ¿de dónde sale? De acá, porque hemos calculado anteriormente. Ya hemos calculado. Listo, se viene aquí el ángulo B, ¿cuánto es? 72 grados. 15. El otro lado, 15, lado C mide 15. C, ¿cuánto mide? Por problema ya viene 60 grados. Como está dividiendo, pasa a multiplicar al otro miembro y como queda. Ahí está. Listo. Ahora trabajamos con la calculadora. Abrimos paréntesis y presionamos 15 dividido entre 60 grados. Cerramos paréntesis por seno de 72 grados. Ahora presionamos la tecla de igual que nos sale como resultado 16.47. Listo, ya está el lado B. Listo, ya los tres datos desconocidos ya lo hemos resuelto. Como ustedes habrán podido ver en este video, hemos aplicado los dos casos. Cuando dijimos, cuando se conoce dos lados y un ángulo. O cuando se conoce dos ángulos y un lado. Bien, con esta explicación de este video, ustedes van a trabajar en Classroom. En Classroom está dividido por actividades. En la primera actividad, chicos, en la primera actividad está este material en PDF. Ya, ustedes pueden revisarlo, está en PDF. En el número 2 está este mismo, pero en presentaciones. Ya en PowerPoint está hecho esta explicación. En el número 3 está este material, pero grabado en video, como lo están viendo en este momento, este video. En el número 4 hay un foro. En ese foro está escrito una pregunta que dice, ¿cuándo se aplica la ley de los senos? Entonces escribe, la ley de senos se aplica cuando tanto, ¿no es cierto? Y presionan entregar y con eso ya respondieron. Y la número 5 dice actividad domiciliaria 1. En esa actividad domiciliaria 1 tienen que resolver este resultado de acá, este problema y este problema de acá. Son dos
dos ejercicios que tienen que resolverlo, que tienen que enviarlo a través de Classroom o en todo caso si la señal está pésima me lo envían por WhatsApp. Bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.